Entonces, como les estaba diciendo, yo voy a descargar ahora este documento. Yo no lo descargué todavía, ¿sí? No descargué el PDF, lo pasé a Mendeley. Entonces lo que voy a hacer es abrir este PDF mejorado. Yo desde acá lo puedo descargar al documento, ¿sí? Este PDF tiene interacción. Como ven, el cursor pasa a ser una flecha a ser una mano. Yo puedo ir al link de esta publicación, al link del Elsevier de esta publicación. También le puedo escribir a la doctora. Hago clic en el correo y me va a abrir el programa predeterminado de correos que tenga para mandar un correo, así como vimos también desde la página. Y ahora, ¿para qué me sirve este PDF con esta interacción? Porque antiguamente, ¿qué pasaba? Yo encontraba acá una referencia, encontraba la referencia número 1 y tenía que bajar hasta la bibliografía, hasta las referencias, ver cuál era la referencia, copiar título, ¿sí? Entonces ahí me daba cuenta cuál era la obra que el autor o autora, en este caso, estaba citando. Pero ¿qué pasa? Ahora yo directamente hago clic en la referencia y la puedo encontrar rápidamente. Entonces, simplemente lo que hago es ir abriendo las referencias y después tengo que ver si me sirven o no, si me interesan o no. Ahora, ¿qué pasa? Yo acá voy a encontrar referencias de todas las editoriales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el autor no tiene por qué simplemente estar citando una sola editorial. Entonces abrí un par de referencias. Suponiendo que ya revisé todo el artículo, lo puedo cerrar. Voy a volver al documento original y acá que tengo 6 documentos recomendados, sugeridos. ¿Por qué? Porque como estoy registrado, va a reconocer mi patrón de búsqueda, va a reconocer el patrón de búsqueda de otros y me dice, estos son documentos que otros usuarios han descargado. En caso de no estar registrado, también va a estar sugiriendo estos documentos basados en el tema que estamos investigando. ¿Sí? Entonces voy a abrir 3 nomás, no voy a abrir todos, tenemos 6. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una sola búsqueda, abrimos este documento, nada más, revisamos un solo topic, ¿sí? Y ni siquiera revisamos todas las referencias, y ven ya toda la información que tenemos disponible, ¿sí? Textos completos para solamente leerlos y ver si nos sirven o no. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 textos completos, completamente confiables, ¿sí? Solamente los tengo que leer y ver si me sirven o no. Ahora, ¿qué pasa? Yo acá tengo de otra editorial, tengo información de Wiley, ¿sí? ¿La puedo agregar a Mendeley? Sí, por supuesto. ¿Con qué? Con el Web Importer, como vimos. ¿Sí? La semana que viene, cuando veamos Mendeley, esto lo vamos a ver también en profundidad, pero desde Wiley también puedo agregar información a Mendeley. Simplemente tengo que elegir las referencias y las voy a agregar. Aquí lo está agregando, aquí abajo, y agrego la referencia y no el PDF. Y lo mismo con De Gruyter, lo mismo con todas las editoriales. Ahora les dije al principio que sugeríamos hacer las búsquedas en inglés por una cuestión de información. Vamos a buscar en español. Vamos a poner anticuerpos. ¿Sí? Y teníamos algo de 300.000 documentos en inglés. Fíjense en español. ¿Sí? Y vamos a sacar esto. Vamos a sacar esta especificidad. 18.000 documentos. ¿Sí? Siguen siendo muchos. ¿Sí? Siguen siendo una gran fuente de información en español. ¿El tema cuál es? Acuérdense cuántos teníamos en inglés. En inglés teníamos más de 300.000. En español tenemos 18.000. A ver, la idea es publicar cada vez más en todos los idiomas. ¿Sí? Acercar la ciencia a todos. Ahora pasa que también hay una tendencia a publicar en inglés para tener un poco más de visibilidad y de alcance. ¿Quedó alguna duda acerca de Science Direct, acerca de lo que se puede hacer? Bien. Gabriel, Sí, sí, vi rápidamente ahí una pasada que hay una versión beta en la interfaz anterior.
Para la alternativa de refinamiento, no sé si puedes retroceder. ¿Aquí? No, no. A ver. La pantalla anterior a la búsqueda de documentos. Que alcance a verlo. Y es algo que no había visto antes. Aprovecho de preguntarte. Sí, 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 ahí lo vemos. ¿Aquí? Ah, sí, ya sé lo que me estás preguntando, perdón. Sí, sí. Era como para buscar revistas suscritas. Ahí está. Aquí, esto. Sí, si yo elijo esta opción, ¿sí? Lo que me va a dar es información sobre todo lo que tengo todo lo que tengo suscripción, a todo lo que tengo acceso. Entonces, ¿qué pasa? Yo elijo esta opción y solamente me va a aparecer la información aquí de textos completos a los que tengo acceso por suscripción. O sea, por suscripción y claro, por supuesto, Open Access. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Para qué sirve esta opción? Para saber que a todo lo que tenga acceso, voy a tener acceso al texto completo. Es bueno y es malo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo marco esta opción, voy a estar dejando de lado abstracts de publicaciones a las cuales no tengo acceso por suscripción. ¿Sí? Entonces quizás me pierdo de leer esos datos y ver si tengo algún artículo interesante que suscribir o no. ¿Sí? Pero esta opción sí, es una opción nueva. ¿Por qué? Funciona con los registros y también con los accesos desde las plataformas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo elijo esa opción, entonces, por ejemplo, desde la plataforma de la Universidad Católica de Temuco, a lo que van a tener acceso ahí es a la Freedom Collection y a todo lo que está por Open Access. Correcto. ¿Eso era lo que querías? Oh, ¿Esta era la opción que habías visto? esa, la que vi Ah, rápidamente que no la había visto antes, por eso aproveché de sí, preguntarte. como es una beta, Beta, están probando. exactamente, como es una beta y es una prueba, la verdad que todavía mucho Mm, no se está informando, no se está desarrollando en cuanto a las capacitaciones y todo eso, es bastante descriptivo, pero sí quizás puede servir al momento de elegir, bueno, publicaciones y, por ejemplo, si estoy haciendo una investigación desde la universidad y quiero solamente saber a qué tengo acceso desde este tema, bueno, también sirve para evitar toda esa información extra a la cual no tendré acceso, ¿no? al texto completo, Al claro. texto completo, exacto, claro. Que esa es Exacto, la distinción ahí. exacto. Ya, gracias. No, por favor, gracias a ti por haberlo encontrado, por haberlo notado. Vamos a comenzar ahora con Scopus, ¿sí? No sé si alguien conoce o utiliza Scopus de los participantes. Si alguien lo usa, por favor, que me avise. Si alguien no lo conoce, que me diga también. Vamos a estar viéndolo de manera básica y un poco más avanzada. Un comentario. La idea no es que empiecen a hacer todo lo que vamos a ver en Scopus mañana. La idea es que conozcan Scopus, que sepan qué tipo de información tienen disponible desde Scopus. ¿Sí? Y vamos a estar respondiendo estas preguntas. Primero, ¿para qué me sirve Scopus? ¿Sí? Primero y principal. ¿Por qué me conviene crear una cuenta de usuario? ¿Cómo encontrar un referente? ¿Y qué variables tener en cuenta a la hora de buscar un referente? A ver, vivimos en una época sumamente comunicada, en donde cualquiera de nosotros puede tener un blog, cualquiera de nosotros puede publicar en Wikipedia. A ver, una persona no es un referente solamente por tener 2 millones de seguidores en Twitter o 3 millones de seguidores en Instagram, ¿sí? Las redes sociales tienen un peso. Hay que ver cuál es el peso académico de todo eso, ¿sí? Nosotros cuando decimos qué variables tener en cuenta a la hora de buscar un referente, lo que vamos a hacer es buscar información en Scopus. ¿Es la única base? No, no es la única base. Es la más grande y toda la información que está en Scopus está indexada. Después vamos a entrar en el concepto de indexado. ¿Sí? Vamos a ver solamente 4 variables. Hay muchas más variables. Están las variables que ustedes quieran agregar. ¿Sí? Pero por una cuestión de tiempo vamos a ver 4 nada más. Pueden combinar información de otras bases. Pueden combinar información también de redes sociales, de así desearlo. La idea es que sepan que desde Scopus tienen
esta información disponible y que la pueden utilizar para considerar a un investigador un referente. ¿Y cómo encontrar la mejor publicación para publicar o suscribir? Y cuando hablamos de la mejor, no hablamos de la mejor publicación, sino de la mejor en cuanto a la más conveniente. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la mejor publicación para que yo mande un documento para ser publicado? ¿O cuál es la mejor publicación para suscribir? No en cuanto a, de vuelta, ser la número uno, ser la mejor, sino cuál es la que más cumple con algunas variables, ¿sí? Para ser considerada la mejor. ¿Y qué es Scopus? Bien, habíamos visto en un principio Science Direct. Science Direct es la base de texto completo, 100% de Elsevier. Scopus nos va a dar resúmenes y citas, y los conocidos abstracts. Y también tiene revisión por pares, ¿sí? Pero tiene algunas diferencias con Science Direct. Primero y principal, la cantidad de publicaciones. Scopus indexa más de 38.000 journals. Cuando decimos indexar, decimos ingresar en la base. Están ingresadas en la base, están auditadas, ¿sí? Vamos a hablar siempre del universo Scopus, y cuando hablamos del universo Scopus hablamos de lo que está indexado en Scopus. Entonces, que quede claro, no va a ser lo publicado, sino lo indexado. Todo lo indexado está publicado, no todo lo publicado está indexado. ¿Por qué aclaramos esto? Porque muchas veces pasa que buscamos un autor, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, de una universidad o algún referente, y vemos, por ejemplo, que tiene, no sé, 200 documentos indexados en Scopus. Eso no quiere decir que sea todo lo que tiene publicado. ¿Sí? Puede tener publicados 2.000, 5.000, 10.000 documentos. El tema es que lo que tiene indexado son estos 200 documentos. Entonces siempre vamos a hablar de lo que está indexado. Scopus cuenta con más de 78 millones de documentos. Esos 78 millones de documentos, al estar indexados, ¿sí? Yo puedo ver, por ejemplo, si soy autor que está en Scopus, puedo ver quién me citó, dónde me citaron, en qué publicaciones, etc. ¿Sí? Y habíamos visto que en Science Direct el 100% era producción del Elsevier. En Scopus solamente el 10% es producción del Elsevier. El 90% restante corresponde a más de 5.000 editoriales, editoriales comerciales, institucionales, académicas, universitarias, de asociaciones, ¿sí? Hay todo tipo de editoriales. ¿Por qué? Porque es gratis indexar en Scopus. No cuesta nada. Y ahí, como vemos, están Springer, Wiley, Taylor, Sage, está Oxford, está Cambridge. Hay un montón de editoriales de todas las áreas. Por eso también decimos que es una base multidisciplinar, como vemos ahí. Cubre las ciencias de la salud, de la vida, ciencias sociales y ciencias físicas. Habíamos dicho que indexaba más de 38.000 publicaciones, 38.000 journals. Eso lo convierte en la base más grande que hay. Y este mapa nos muestra qué porcentaje de información tiene Scopus por sobre su principal competidor, dependiendo el continente, ¿sí? O la parte del continente, ya que no compite con las mismas plataformas en todos lados. En América Latina tiene el 193% más de información que su principal competidor, en Asia el 265%, y vemos en Europa el 75% más de información. Ahora, como toda esta información está auditada, ¿sí? Está registrada, tiene respaldo, instituciones como Times Higher Education, McLean, OECD, incluso QS, la utilizan para generar los rankings de universidades. Nosotros siempre vemos esas notas, o esperamos esas notas de las 100 mejores universidades del continente, las 100 mejores universidades del mundo. Bueno, ¿qué información utilizan Times Higher Education, QS, McLean para generar esos rankings? Utilizan información de Scopus. ¿Por qué? Porque está indexada, porque esa información se puede auditar. Y no sé si alguien de los que está participando escuchó hablar de SNP, de Simago. ¿Sí? ¿No? Son medidores de impacto, ¿sí? Esos medidores de impacto son para las publicaciones. Básicamente nos dan un rating, un ranking de publicaciones. Vamos a ver para qué nos sirve. Simago y SNP utilizan información de Scopus. Y entonces, lo que pasó en el Elsevier fue que dijeron, si Simago y SNP, dos medidores de impacto confiables,
¿sí? Respetados, utilizan información de Scopus, nosotros vamos a empezar a utilizar información de Scopus también, a través de Sitescore. Sitescore es el medidor de impacto de Elsevier. No sé si conocen Simago y Snip, utilizan un algoritmo cada uno diferente, pero con muchas variables. ¿Sí? Son algoritmos muy sofisticados, hasta difíciles de entender por momentos. Sitescore es mucho más fácil. Sitescore es un promedio, básicamente. En la parte B voy a tener los documentos indexados de cada publicación de los últimos 3 años. ¿Sí? Y en la parte A voy a tener la cantidad de citas que esos documentos recibieron en el año en curso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo un documento que fue publicado en el 2019. ¿Sí? Entra para el Sitescore de este año, pero va a entrar también para el Sitescore del año que viene y para el del 2022. ¿Por qué? Porque Sitescore mide los últimos 3 años. ¿Sí? Para los documentos del 2017, este sería el último año para juntar citas para Sitescore. ¿Sí? Después igual esto lo vamos a ver en la parte práctica y es mucho más gráfico, pero es básicamente un promedio de la cantidad de citas sobre la cantidad de documentos. 3 características de Sitescore, después las vamos a ver, es abarcativa, es transparente y es actual. Es abarcativa porque abarca las más de 38.000 publicaciones que están en Scopus y las 5.000 editoriales. Es transparente porque yo puedo ver todos esos datos. ¿Sí? No es que simplemente voy a ver un resultado, yo voy a ver la cantidad de citas, la cantidad de documentos. ¿Sí? Y es actual ya que se actualiza mensualmente. También tenemos acceso a los repositorios de datos. ¿Sí? Son estas nubes en las cuales las grandes instituciones, ¿sí? empezaron a almacenar datos adicionales a las investigaciones. Cuando nosotros leemos un artículo, ¿sí? leemos un artículo, un libro, lo que estamos leyendo es una interpretación de un resultado. ¿Sí? Un investigador, una investigadora que realizó un experimento, obtuvo resultados, los interpretó y escribió un artículo. Ahora, ¿qué pasa? Supongamos que ese documento es de hace 20, 30 años, ¿sí? Se guardó, está disponible ahora, y nosotros con la información que tenemos hoy en día podemos reinterpretar esa información. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos en cuenta que detrás de cada experimento hay una inversión. La universidad contrató gente, pagó sueldos. ¿Sí? Por ahí hasta se construyeron estructuras, se compró equipamiento, se compraron reactivos. Entonces, ¿qué pasa? Toda esa información que se fue creando, que se fue acumulando, está bueno almacenarla y tenerla disponible para consulta posterior. Ahí vemos que institutos como el Instituto Smithsoniano, la Universidad de Washington, la Universidad de Princeton, Cambridge, generan estos repositorios en donde vamos a encontrar todo tipo de información digital. Como vemos ahí, cuadros de Excel, imágenes, documentos, textos, audios, videos, presentaciones, etc. Después vamos a ingresar. Y también Scopus es una poderosa herramienta de análisis. Y nosotros vamos a poder realizar análisis de la información que está en Scopus. O sea, hay otras plataformas que hacemos una búsqueda y nos dan un número y listo, ya está. A partir de ahí no tenemos más información. Bueno, nosotros en Scopus vamos a poder analizar esos resultados. Vamos a poder ver qué hay detrás de ese número. Al analizar un resultado vamos a ver qué datos nos da esa cifra. ¿Sí? Los números hablan y dicen muchísimo. Vamos a poder analizar citas. Yo soy un investigador de la Universidad Católica de Temuco, por ejemplo, y estoy indexado en Scopus y veo que tengo 5.000 citas. Y empiezo a investigar esas citas y veo que están citándome desde la Universidad de la Sorbona, desde la Universidad Complutense de Madrid, Harvard, Princeton, Columbia, cualquier institución del exterior. Hablo con el departamento académico y les digo, bueno, miren, nos están citando de todas estas instituciones con las que nosotros queríamos entablar un plan de intercambio, queríamos entablar relaciones, ahora lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque me presento como el investigador al que ustedes están citando. ¿Sí? Pueden venir a ver cómo trabajo, puedo ir a ver cómo trabajan ustedes y se puede generar otro tipo de intercambio. Vamos a analizar el perfil de un autor. Como les dije en las preguntas principales, en las preguntas frecuentes, ¿qué factores tener en cuenta? ¿Sí? Nosotros vamos a estar viendo 4 solamente, ¿sí? Hay un montón más. Vamos a estar viendo 4 como para tener una base y empezar a considerar un autor
un referente, ¿sí? Porque ¿qué es un referente? Una persona que aparece mucho en los medios, una persona que es publicada en las revistas, en los diarios, puede que sí y puede que tenga que cumplir con otras variables. Siempre con respaldo y siempre pensando en el rigor académico, ¿sí? Vamos a comparar publicaciones. Vamos a ver cuál es la mejor publicación, ¿sí? La más conveniente a la hora de, ya sea o mandar un trabajo para ser publicado o suscribir para la biblioteca. Y también puedo, por supuesto, incorporar información a Mendeley, ¿sí? Lo vamos a ver también en la clase. Ahora vamos a hacer un repaso muy rápido. Yo puedo mandar información de manera masiva, ¿sí? O lo puedo hacer de manera individual. Al hacerlo de manera masiva, simplemente hago clic en All, me va a decir si quiero mandar todos los registros de la página o todos los registros que encontré y los puedo mandar a Mendeley. O de manera individual, en donde selecciono el registro y lo guardo a Mendeley, o lo puedo abrir, lo puedo analizar y lo puedo guardar a Mendeley. Les quería hablar de ORCID también. Esto es independiente de Scopus, independiente de Elsevier. No sé si escucharon hablar de ORCID WordSeed. ¿Saben qué es? ¿Sí? ¿No? Sí, pero podrías reforzar ¿Cómo no, Claudia? la Sí, importancia que tiene exacto. y que no necesariamente, o sea, con lo que dijiste al inicio, que depende de Elsevier. ¿Cuál es Exactamente. el movimiento mundial que hay detrás de ORCID? Exactamente, exactamente. ORCID es una organización, es una ONG científica independiente, no solo de Elsevier, sino de cualquier editorial, ¿sí? Quiere decir Open Researcher and Contributor ID. ¿Qué pasa? Los libros tienen su código de identificación, las revistas tienen su código de identificación, ahora hasta los artículos tienen su código de identificación. ¿Quiénes no lo tenían? Los investigadores. Entonces hubo un grupo de investigadores que empezaron a darse cuenta de eso, y la desventaja es la pérdida de visibilidad y de control, ¿sí? Por parte de los investigadores sobre su material. ¿Qué pasa? Yo me llamo Gabriel Maruca, pero puedo ser Maruca Gabriel, GM, MG, Gabriel M, G Maruca, ¿sí? Mi nombre tiene diferentes variables de acuerdo a cómo es que la editorial pide que nosotros pongamos nuestros nombres. Incluso en Chile pasa que también utilizan hasta el apellido materno, ¿sí? Igual que en España. Entonces imagínense también la cantidad de variables que hay en ese tema. Entonces, ¿qué pasa? Estos investigadores dijeron, bueno, tenemos que crear alguna forma de que los investigadores tengan un buen registro de sus trabajos, pero no solo los investigadores, sino también las instituciones que los contraten, ¿sí? O los quieran visibilizar. Entonces, ¿qué pasa? Crearon ORCID. ORCID es un identificador digital persistente. Suena raro, no se preocupen, es simplemente un código de identificación, una especie de root académico. Ustedes se meten en orchid.org, completan los datos y automáticamente van a tener su código. Esto es gratuito, esto es permanente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes manden sus trabajos a ser publicados, van a poner su nombre, la institución, la afiliación, etc. Y muchas editoriales, la gran mayoría, está pidiendo este dato de manera optativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por el momento, al no ser un metadato, al no ser un dato obligatorio, está pidiéndose de manera optativa. Ahora, ¿qué pasa? Imagínense todos los documentos que ustedes tienen publicados o que querrán publicar, si están identificados con este dígito identificador, es más fácil para ustedes también presentarse a subsidios, a premios, a concursos. ¿Por qué? Porque no tienen que dar todas las versiones de sus nombres con los cuales ustedes publicaron documentos. Simplemente pueden decir, a ver, una de las condiciones para presentarme es tener 10 trabajos indexados en Scopus. Perfecto, yo tengo 15 con estos diferentes nombres, o directamente les puedo dar mi ORCID. Después en Scopus vamos a ver cómo es que se busca con ORCID. Pero ¿qué pasa? Fíjense, Robert Winchester tiene su ORCID, puede poner cualquier nombre, ¿sí? Con inicial, sin inicial, o Norman Talal, que es Talal N, Norman Talal, Talal Norman, ¿sí? Y no tiene su ORCID. Entonces, ¿qué pasa? Con este ORCID, con este identificador digital, ustedes no van a perder visibilidad de su trabajo.
¿sí? Es simplemente meterse en orchid.org y ahí van a poder crear su identificador. ¿Quedó claro? ¿Hay alguna pregunta acerca de esto, de Orchid? ¿No? Bien. Si tienen alguna pregunta, háganla a través del chat. Este es el momento de hacer las preguntas. ¿Sí? Tanto Claudia como yo armamos esta charla para que precisamente ustedes no solo conozcan las plataformas, sino que se puedan sacar todas las dudas que tengan acerca de quise hacer esto y no pude, o cómo hago para hacer esto o lo otro, o esto no quedó claro, lo que sea. Este es el momento de hacer esas consultas. ¿Están viendo Scopus ahora? Sí, sí, ¿Sí? estamos viendo. Sí. Bien, perfecto. Perfecto. Bien, entonces, les había dicho que en Scopus también recomendamos crear el usuario registrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo haciendo clic aquí puedo tener acceso, por ejemplo, a mi tablero de control. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es mi tablero de control? Es toda mi interacción con Scopus. ¿Sí? Cualquier pedido que le hice, cualquier problema que tuve, yo ahí lo puedo seguir. También tengo acceso a mis búsquedas guardadas. Yo puedo guardar búsquedas acá. Entonces, por ejemplo, si hice una búsqueda muy sofisticada, con muchos operadores booleanos, etcétera, la puedo guardar y también puedo ir a mis alertas. Como vemos, Scopus tiene una interfase bastante más sencilla. Vamos a abrir esto para después, Compare Sources. Y yo puedo buscar por documento, por autor o por afiliación, ya sea país, ciudad o institución, y puedo hacer búsquedas avanzadas. Al hacer búsquedas avanzadas, voy a estar utilizando operadores booleanos. ¿Saben? ¿Saben lo que son los operadores booleanos? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Bien, perfecto. Excelente. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Como saben, los operadores booleanos sirven para agregar o para dejar información de lado. ¿Sí? Yo puedo utilizar un operador booleano tanto para incorporar otros conceptos, otras frases, como para dejarlas de lado. Ahora, ¿qué pasa? Si yo lo utilizo de la manera incorrecta, lo que va a pasar es que voy a estar dejando quizás información de lado que me sirva. Entonces, nosotros si bien hablamos de los operadores booleanos, a menos que seamos usuarios muy avanzados de Scopus, bueno, no recomendamos utilizarlos o no recomendamos utilizarlos regularmente. Vamos a abrir Scopus. No sé qué le está pasando. Y en Scopus también lo que puedo hacer es buscar a través de ORCID, ¿sí? Como les había dicho, ORCID es este identificador digital persistente, ¿sí? Ahí estamos de vuelta. ¿Sí? Yo puedo buscar por documento, afiliación o autor y también puedo buscar por ORCID. Si hago clic en esta flechita me aparece este menú en donde puedo elegir el campo en el cual quiero buscar este dato. Al final aparece ORCID, ¿sí? Y ahí me dice el formato en el cual lo tengo que colocar. Ahora, a principio de todo me apareció una opción muy tentadora, que es All Fields, todos los campos. Bien, ¿voy a buscar en todos los campos? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Porque si busco en todos los campos, voy a estar buscando en todos estos campos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a hacer una búsqueda X, ahora la vamos a hacer, vamos a ponerla, de paso, si ya. Vamos a hacer la misma búsqueda de Science Direct, nomás.
Y si yo pongo todos los campos, me va a buscar antibodies en todos los campos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Me lo va a buscar en el nombre de la publicación, en el nombre del documento, en el nombre del autor, en el nombre de la afiliación, en el abstract, en las palabras claves, en el cuerpo del documento, en todos los campos donde se pueda escribir antibodies. Entonces yo, por ejemplo, como puse antibodies en todos los campos, me puedo encontrar con publicaciones de la revista Chocolate Antibodies, que habla solamente de los beneficios del chocolate, y a mí mucho no me va a sumar. ¿Sí? Yo necesito otro tipo de información. A mí siempre me va a interesar que mi frase o palabra aparezca o en el título, o en el abstract, o en las palabras claves. Ahora, habíamos visto en Science Direct que yo podía hacer búsquedas en español y en inglés. Bueno, en Scopus recomendamos hacer siempre las búsquedas en inglés. ¿Por qué? Porque los textos se indexan en inglés. ¿Qué era indexar? Habíamos dicho ingresar a la base. Título, abstract y palabras claves siempre va a estar en inglés. El cuerpo del documento va a estar en español. Pero lo que vamos a encontrar en Scopus es un filtro de idioma. Y ahora lo vamos a ver. Como estoy registrado, yo puedo guardar esta búsqueda. Puedo crear una alerta. ¿Sí? Si no estoy registrado y quiero crear una alerta, va a aparecer el mismo cartelito de Science Direct que me dice regístrate o logueate. Ahora, tenemos diferencias, ¿sí? Con Science Direct. Yo acá le puedo poner otro nombre a la alerta, igual, y yo acá puedo agregar correos. ¿Sí? Yo puedo agregar los correos de todos ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Somos un grupo de estudio, entonces le digo, equipo, no se preocupen, yo hago las búsquedas de las que hablamos en Scopus y pongo sus correos, entonces después, semanalmente o mensualmente, les van a estar llegando las notificaciones. Ahora, ¿qué pasa? Dos diferencias con Science Direct. Puedo elegir por mes, por semana. Si elijo por semana, voy a poder elegir el día. ¿Sí? En Science Direct no podía elegir el día. Acá puedo elegir la semana y qué día de la semana. O también puedo poner frecuencia diaria. ¿Por qué frecuencia diaria? Porque recordemos que estamos trabajando con más de 5.000 editoriales. Entonces, ¿qué pasa? Como estamos trabajando con muchísimas más editoriales, con muchísimas más publicaciones, alguna en algún momento va a estar indexando algún dato en Scopus. ¿Sí? Bien. Otra diferencia con Science Direct es que acá muy difícilmente o nunca vamos a encontrar documentos del año que viene. No vamos a encontrar estos articles in press, que son estos documentos que van a ser publicados más adelante. ¿Por qué? Porque como dijimos, todo lo que está en Scopus tiene que estar publicado. ¿Sí? Yo no puedo poner documentos que no van a estar publicados en Scopus. Entonces dijimos que todo lo que está indexado en Scopus ya fue publicado. ¿Sí? Ahora, no todo lo publicado va a estar indexado. Eso lo vamos a ver bien cuando veamos las publicaciones. Scopus, dijimos, nos da los abstracts, ¿sí? Los resúmenes, las citas. Ahora, ¿yo puedo acceder a textos completos desde Scopus? Sí, con dos condiciones. Una, o que sea texto de Open Access, que como vemos hay más de 300.000, ¿sí? O que sea un texto que pertenezca a la suscripción que hace la universidad. Entonces, por ejemplo, textos que estén dentro de la Freedom Collection, yo voy a poder acceder al texto completo desde Scopus. Y para que tengan mucho cuidado con eso, ¿sí? Porque no todo vamos a tener acceso desde Scopus, ¿sí? Solamente o a lo que suscribamos o a lo que está por acceso abierto. Y vemos que hay muchos más filtros acá también, ¿sí? Tengo el filtro de Open Access, tengo el filtro de año, tengo los últimos 10 años, y yo puedo hacer clic en View All. Lo que voy a encontrar acá es el registro más antiguo indexado en Scopus sobre anticuerpos, ¿sí? Esto no quiere decir que sea el registro más antiguo del mundo. Este es el registro más antiguo indexado en Scopus. El dato más antiguo que está en Scopus es de 1728. Tiene un par de años. Y acá lo que voy a encontrar es que el dato más antiguo es de 1886, 134 años. ¿Sí? Y ver, por ejemplo, que la primera década completa es la de 1910. Entonces yo lo que puedo hacer es ir eligiendo, por ejemplo, 1910 a 1919,
1920 a 1929, ir haciendo una línea de tiempo década a década y ver quién era el referente en ese momento, cuál era la institución que más indexaba, cuál era la publicación que más artículos tenía, cuáles eran las palabras más usadas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, pensemos, en este caso, cuánto tiempo nos llevaría o qué tan confiable sería o no la información a la que tendríamos acceso si quisiéramos hacer una línea de tiempo desde otra plataforma. Continuamos. Acá tengo el top 10 de autores, de las áreas, de las afiliaciones, o sea, las instituciones que más indexan. Y acá abajo de todo tengo el filtro de idioma. Yo les había dicho que en Scopus recomendamos hacer siempre una búsqueda en inglés. ¿Por qué? Porque los textos se indexan en inglés. O sea, título abstract y palabras claves siempre van a estar en inglés. Ahora, si yo quiero información en español, simplemente tengo que ir al filtro de idioma y filtrar por español. Si yo hago clic en el resultado, voy a tener una vista de algunos documentos que están en español. Ahora, fíjense esto. Como les había dicho, los títulos, los abstracts y las palabras claves siempre van a estar en inglés y después van a estar en español. Entonces, en este caso vemos que el título primero está en inglés y después está en español. ¿Sí? Epidemiología de la enfermedad de Chagas en México, por el lepra, etc. ¿Sí? Entonces, supongamos que tenemos documentos en español de Open Access, por lo que tenemos acceso al texto completo. Título, abstract y palabras claves lo vamos a encontrar en inglés, después en español, pero el cuerpo completo del documento va a estar en español. ¿Quedó claro eso? ¿Hay alguna pregunta, consulta, duda? ¿No? Bien. Perfecto, gracias Lorena. Bueno, me alegro que esté todo claro. Ahora habíamos visto en Science Direct que solamente podíamos ordenar por relevancia, que quería decir el documento que repetía más veces la frase o palabra que estamos buscando, o por fecha. No había muchos más factores, muchas más variables para ordenar, porque Science Direct era 100% producción de Elsevier. En Scopus tenemos muchas más editoriales, tenemos muchos más documentos. Entonces sí puedo ordenarlos de distinta manera. Puedo ordenar del más viejo al más nuevo, por el más citado, el menos citado, relevancia. Yo siempre lo ordeno por el más citado. Pues un buen ejemplo de lo que es un documento de impacto, ¿sí? De peso. Fíjense cuántas citas tiene este documento. Tiene más de 43.400 citas. ¿Y de qué año es? 1979, 40 años. ¿Sí? O sea, un documento que desde hace 40 años sigue recibiendo citas. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver dos cosas. Uno, cada dato que yo puedo auditar o analizar, vamos a ver que el cursor pasa de una flecha a una mano. ¿Sí? Yo puedo ir a este dato, yo puedo ir a este dato, y puedo ir a este dato, a las citas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Tengo este documento de hace 40 años con 43.000 citas. Entonces, sería lógico pensar que, bueno, a ver, un documento de 40 años, sí, a ver, por ahí recibió 20.000 citas en los 80, 20.000 citas en los 90, y desde entonces nunca más se citó. Bueno, acumuló esas citas y le quedaron de manera histórica. Entonces voy a auditar estas citas. Como ven, el cursor se puso en forma de mano. Abrí este dato. Veo acá los documentos que estoy analizando, veo acá el documento que estoy analizando. Siempre Scopus nos va a dar esto, nos va a dar la búsqueda que estamos haciendo. ¿Sí? Entonces acá estoy revisando 43.000 documentos de este artículo. Ahora fíjense cuándo fue citado por última vez, este año. ¿Sí? Y fíjense las citas que fue recibiendo los últimos 10 años. Claramente es un documento de suma relevancia, de sumo impacto en la investigación sobre anticuerpos. De vuelta, si voy a View All, voy a ver cuál es el primer año que lo citaron. Y fíjense, al otro año de ser publicado, el documento es de 1979,
La primera cita la recibió en 1980. Por eso lo de CiteScore, ¿sí? Por eso lo de los 3 años a la hora de elegir las citas para una publicación. ¿Por qué? Porque como ustedes bien saben, y si no les estamos informando ahora, cuando uno publica un documento no empieza a recibir citas inmediatamente, ¿sí? Pasa un tiempo. Entonces acá esto lo podemos ver de manera práctica. El documento entonces se publicó en 1979. En 1980, el primer año, recibió pocas citas, 7. Ahora fíjense al segundo, 49. Y fíjense al tercero, más de 200. ¿Sí? Y a partir de ahí empezó a subir. Por supuesto que tuvo un pico en el 96, ¿sí? Y después empezó a decrecer, pero siguiendo un número considerable de citas, teniendo en cuenta que es un documento de hace 40 años. Acá tengo el top 10 de autores, ¿sí? De autores que citaron este documento, ¿sí? Entonces Valenta lo citó 118 veces. Este dato lo puedo auditar. Scopus funciona en muchos aspectos como un fractal, ¿sí? Que es esta cifra, que tiene otra cifra, que tiene otra cifra, que tiene otro dato. Entonces, tanto en Scopus como en ScienceDirect, nunca vamos a encontrar una pared, ¿sí? Siempre vamos a encontrar una puerta que abrir y encontrar otro dato y enriquecer más todavía nuestra investigación. Vamos a ver la semana que viene en Mendeley cómo alimentar Mendeley desde Scopus, ¿sí? Y desde acá yo puedo acceder a los repositorios de datos, ¿sí? A los repositorios de información, que son estas nubes, en donde se almacenan datos adicionales a la investigación, ¿sí? Yo voy a abrir aquí puedo hacer la búsqueda que quiera, puedo elegir el formato, ¿sí? Y puedo ir viendo, por ejemplo, no sé, vamos a poner imágenes, y yo quiero imágenes de la luna, por ejemplo. Puedo buscar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque esta búsqueda no sufre modificaciones. Esta búsqueda permanece intacta. Al abrir acá, a ver, esta es una foto del manguito rotador, por ejemplo. Debe tener una parte que se llame luna. Entonces, aparece esta información. Como yo no tengo acceso a esta información, yo la puedo descargar, ¿sí? Y la puedo utilizar en mis trabajos, siempre, por supuesto, citándolo de la manera correcta con los metadatos correspondientes. Ahora, habíamos dicho que se podían hacer análisis de resultados en Scopus. Vamos a hacer clic Gabriel, en... Sí, dime. perdón, una consulta, Gabriel. ¿Desde cuándo se recopila la información de datos en esos repositorios? Esos repositorios, en realidad lo que hace Scopus es recolectar lo que las universidades hacen disponible, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Puede haber un documento muy antiguo, no sé, Scopus está disponible desde 2003, ¿sí? O sea, fue creado en 2003. El tema cuál es, supongamos que hay un artículo de 1980 que ya fue publicado, que está indexado en Scopus y se encuentra información nueva. Bueno, si la institución tiene su repositorio de datos, puede ir sumando ese dato. Así que la verdad que depende de la antigüedad del documento y de la información que haya disponible. Perfecto. Y está asociado a las publicaciones que están en Scopus. Exactamente. Hay un artículo, una publicación vinculada a esa data. Sí, Exactamente, ya, ok. exactamente. Eso lo vamos a ver, muy buena consulta. Eso lo vamos a ver acá, ¿sí? Esa diferencia. ¿Por qué? Porque yo veo que acá tengo 1.477.000 documentos y veo que en Mendeley Data tengo 49.532. Eso quiere decir que de 1.400.000 documentos yo tengo 43.000 artículos que están con datos asociados. ¿Sí? Ok, gracias. No, por favor. Gracias por la consulta. Entonces yo al hacer clic en Analyze Search Results empiezo a ver este número, ¿sí? 1.477.830. ¿Es alto, es bajo, es bueno, es malo, es lindo, es feo? No, o sea, como número mucho no me dice, ¿sí? Nosotros lo que podemos hacer es ver qué hay detrás de ese número. Acá lo que vemos es un avance de cómo se fue indexando información en Scopus sobre este tema, ¿sí? No publicando a nivel mundial, de vuelta, indexando en Scopus. Vemos que, por ejemplo, en lo que va del año hay más de 15.000 documentos indexados, ¿sí? Vemos el rango de años, de 1886 al 2020.
Puedo ver los documentos por fuente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no sé, supongamos que Claudia, que está en la biblioteca, le piden información sobre publicaciones sobre anticuerpos. ¿Y cómo hacemos? O sea, habrá una base, ¿sí? Pero yo me puedo meter en Scopus y decirles, bueno, a ver, la publicación que más indexó sobre anticuerpos es esta, ¿sí? Podemos suscribir, no, etcétera, etcétera. Y puedo ver los documentos por autor, y acá es donde vamos a empezar a analizar un referente. ¿Sí? Tengo el top 10 de autores. Schoenfeld, Dubay, Goldenberg, Vincent, Yajita, ¿sí? La primera variable que tengo que tener en cuenta, ¿sí? Por una cuestión de descarte, es producción. Un referente tiene que tener trabajos producidos, publicados e indexados, para saber yo de quién estoy hablando y con quién estoy tratando. ¿Sí? Entonces, vamos a abrir el primero, simplemente porque es el que más documentos tiene indexados. Ahora les pregunto a todos, y ojo que es una pregunta con trampa. Si yo tengo 1000 documentos indexados en Scopus sobre un tema, y soy el autor que más documentos tiene indexados sobre un tema en Scopus, ¿soy un referente solamente por eso? ¿Sí? ¿No? ¿Qué opinan? Es para que respondan, ¿eh? Acá tenemos una respuesta. A ver. No, dice Lorena. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien está de acuerdo con Lorena? No, dice Sebastián. Bien. Perfecto. Exactamente. ¿Sí? Yo simplemente por tener 1000 documentos indexados en Scopus, por ser el que más producción tiene, no soy inmediatamente un referente. Es por eso que nosotros vamos a analizar diferentes variables. ¿Sí? Yo puedo tener 5000 documentos indexados en Scopus, pero no respeto o no cumplo con las otras variables. Y acá las vamos a estar viendo. La segunda variable que vamos a considerar es citas. ¿Por qué? Porque no solamente tengo que tener producción, sino que a mis colegas, al resto de la comunidad académica, le tiene que importar y parecer interesante lo que escribo. ¿Sí? O sea, si yo tengo 5000 documentos indexados y tengo 32 citas, a nadie le importa lo que escribo, evidentemente. ¿Sí? No tiene mucho peso. Tengo mucha producción, pero poco impacto. Entonces vamos a estar haciendo un equilibrio entre estas 4 variables por este momento, ¿sí? Ustedes pueden elegir muchas más. Y tenemos producción, tenemos citas, y tenemos H-index, que es ese dato que aparece ahí. ¿Saben lo que es el H-index? ¿Escucharon hablar del H-index? ¿Sí? ¿No? Así, por ahí alguien lo comentó. ¿Saben lo que es el H-index? Índice H, índice de Hirsch. No, bien, perfecto. Este es el momento de aprender, ¿sí? A ver, si no conocen algo, díganlo, ¿por qué? Porque si lo damos por sentado, después surgen todas esas preguntas. Entonces aprovechemos este momento. Si hay algo que estoy diciendo que ustedes no conocen y lo pasé de largo, díganme, mira, no entendí esto o no sé qué es esto. Índice H, índice de Hirsch o H-index, es el impacto del autor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no solamente tengo que tener citas, no solamente tengo que tener publicaciones indexadas, sino que esas citas tienen que estar repartidas. Yo puedo tener 5000 documentos, puedo tener 20.000 citas, pero esas 20.000 citas están repartidas en 3 documentos. Eso tampoco me hace un referente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo mucha producción, tengo mucho impacto, pero solamente en un porcentaje muy pequeño de mi producción. ¿Sí? Entonces veamos, por ejemplo, este autor que tiene más de 70.000 citas, casi 72.000, ¿sí? ¿Cómo es que tiene un H-index de 111, que es muy alto? ¿Sí? Esas 70.000 citas están divididas por documentos. Estos son todos los documentos que el autor tiene indexados en Scopus. ¿Sí? No están ordenados ni alfabética ni cronológicamente, sino que están ordenados por cantidad de citas que cada uno tiene en publicaciones indexadas en Scopus. ¿Sí? De vuelta, siempre hablamos del universo Scopus. Muy probablemente este documento tenga muchas más citas, pero son en publicaciones que no están indexadas en Scopus, por las cuales no tenemos acceso y no las podemos auditar. Entonces vemos que el primer documento es el que más citas tiene, el segundo es el segundo, y así. Ahora, ¿cómo es que llegamos a H-index de 111? El H-index no se calcula, ¿sí?
ni se mide, simplemente se observa, es un proceso de observación. Cuando ordenamos estos documentos por cantidad de citas, lo que tenemos que ver es cuál es el documento que tiene la misma cantidad de citas o más que su posición en la lista. ¿Sí? Entonces vemos que este documento, que está en la posición 111, tiene 114 citas en publicaciones indexadas en Scopus. Cuando este documento reciba 2 o más citas en publicaciones indexadas en Scopus, nuestro autor, Yehuda Schoenfeld, va a tener un H-index de 112. ¿Qué es lo que desea el autor? Que todos los documentos que están aquí abajo empiecen a recibir citas en publicaciones indexadas en Scopus. ¿Sí? ¿Por qué? Para aumentar su H-index. Porque una vez que llega ese H-index no baja. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si estos documentos empiezan a recibir citas? Bueno, le van a contar para su conteo de citas. ¿Sí? Pero no para su H-index. Entonces lo que va a pasar es que, supongamos, estamos acá. Supongamos que este documento, que es el segundo, mañana recibe 4.000 citas y va a tener 5.426. Lo que va a pasar es que esas 4.000 citas se le sumen al autor, ¿sí? Siempre y cuando sean en publicaciones indexadas en Scopus, y va a pasar de ser el segundo documento a ser el primero, y el primero va a pasar a ser el segundo. Nada más. Lo que va a pasar con todos los documentos que estén por encima de su H-index es eso, van a cambiar su lugar en la lista. Nada más. Ahora, cuando los documentos que están por debajo de su H-index empiezan a recibir citas, ahí sí va a aumentar. ¿Se entendió H-index? ¿Quedó claro? ¿Los confundí más? Si no quedó claro, díganme por favor, porque de vuelta, esto es importante para ustedes. ¿Por qué? Porque el día de mañana quizás se postulen a algún concurso, algún premio, algo y les digan, bueno, necesitamos autores que tengan H-index de 8, 9, 10 o más. O solamente citar autores que tengan H-index de 30, 40, 50 o más. ¿Y qué es el H-index? ¿Cómo lo busco? Entonces, esta es una forma de conocerlo. Muy claro. Bien, perfecto. Excelente. De vuelta, la intención no es que ustedes mañana empiecen a buscar H-index a diestra y siniestra de todo el mundo, sino que cuando esta duda surja, sepan dónde buscarla. ¿Sí? En Scopus, en el perfil del autor. Y nosotros vimos 3 variables. Vimos producción, vimos citas y vimos H-index. Y queda una cuarta. ¿Sí? Hay muchas más para agregar. ¿Sí? Ustedes las pueden agregar después. La variable más importante, ¿sí? Que es la primera que tenemos que hacer, es la variable tiempo. Acá estamos analizando de 1886 al 2020, 134 años. Ahora vamos a analizar los últimos 20 años. ¿Sí? Vamos a adelantarnos. Y les pido que se fijen cómo cambia este número y cómo cambia la lista. ¿Sí? Tenemos Schoenfeld, Dubey, Goldenberg, Vincent y Agita. Tengo una duda sobre la búsqueda de autores. ¿De qué depende que un nombre esté desambiguado? Pamela, ¿qué nos referimos con desambiguado? ¿Las diferentes versiones del nombre? Bueno, eso va a depender, por ejemplo, de la editorial. ¿Sí? Hay editoriales que, por ejemplo, no sé, si yo me llamo Juan Eduardo Maruca Pérez, ¿sí? Son 4 nombres. Y la editorial me dice, bueno, utilizamos un nombre y un apellido. ¿Sí? O por ejemplo, en el caso de los nombres combinados, solamente la inicial del primer nombre. Entonces yo sería J. Manuel Pérez. ¿Sí? O solamente las iniciales del nombre y los 2 apellidos. J.M. Pérez López. ¿Sí? No me acuerdo bien qué ejemplo les había dado. Pero depende de eso. ¿Sí? O por ejemplo, utilizar un solo apellido, o utilizar primero el apellido y después el nombre. Entonces, cada editorial va a tener su criterio. ¿Sí? Eso simplemente. Entonces nosotros todavía no hicimos el análisis de estos 20 años. ¿Sí? Vamos a ver cómo cambia este número. Tenemos otra consulta. Por nada, por favor, gracias por la pregunta.
Vamos a ver cómo cambia este número y vamos a ver cómo cambia la lista, ¿sí? Porque este registro es de los últimos 134 años. Y esta lista también, ¿sí? Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que un autor haya sido un referente durante un tiempo, después ya no lo es, o se haya retirado. Entonces vamos a ver, están Schoenfeld, Dubay, Goldenberg, Vincent, Viajita, Montefiori, y vamos a analizar estos últimos 20 años. Vamos a ver, fíjense, ¿cómo cambió este número? Teníamos 1.477.000 y ahora tenemos 778.000. Entendamos esto, en 134 años de historia se indexaron 1.477.000 documentos. En los últimos 20 años se indexaron más de la mitad. ¿Qué quiere decir esto? Que en 20 años se indexó la misma información que en 114 años. Esto nos dice que es un tema súper actual, de mucha relevancia. Entonces, este análisis también lo podemos hacer con cualquier disciplina. ¿Sí? Podemos buscar sobre arquitectura, geografía, historia, y dentro de historia, historia civil, cualquier tipo de información. Entonces, ¿qué pasa? Si yo veo que, no sé, en 100 años hay 1.000.000 de documentos y veo que en los últimos 20 años se indexaron de ese millón 5.000, 10.000, bueno, tengo que ver entender que ese tema quizás está perdiendo relevancia, está perdiendo importancia y puedo ver por qué. ¿Sí? ¿Y qué pasó también con los autores? No solo bajó la producción, Schoenfeld sigue siendo el primero, sino que venía Schoenfeld, Dubay, Montefiori, Dubay ahora está cuarto, Montefiori está segundo, Vincent estaba más abajo y Agita también, y subieron todos. Y si yo achico más todavía, este periodo va a cambiar también de otra manera. ¿Sí? Vamos a poner los últimos 10 años. Entonces ya vemos, por ejemplo, que Schoenfeld desaparece en los últimos 10 años. Y está Montefiori. Entonces, este filtro yo también los puedo ir haciendo. ¿Sí? Entonces, si me fijo por los últimos 20 años, quizás el referente sería uno. Si me fijo en los últimos 10, el referente sería otro. Y de vuelta, no tiene por qué ser Montefiori. Yo acá tengo los primeros 10. Yo puedo analizarlos y poner, por ejemplo, en un cuadro, los nombres de los 10 primeros, su cantidad de producción, su cantidad de citas, su H-index, ver, por ejemplo, la producción, de vuelta, perdón, no la producción, la indexación de documentos en los últimos 3 años. ¿Cuántas citas recibieron en Scopus en los últimos 3 años? Ese dato lo encuentro acá. Si entonces sumo 2017, 18 y 19, la cantidad de citas en los últimos 3 años. Y ahí sí determinar quién es el referente en un tema en los últimos 10, 15, 20 años, 35, lo que quiera. ¿Se entendió la parte del autor? ¿Hay alguna duda? Y esto lo podemos hacer también a nivel nacional. ¿Sí? Entonces vamos a buscar, por ejemplo, vamos a buscar Chile. Y tenemos 1.104 documentos. Los vamos a analizar ese resultado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo soy estudiante de medicina, quiero organizar un congreso, quiero organizar algún tipo de actividad sobre anticuerpos. ¿Y quién es el referente chileno, por ejemplo, sobre anticuerpos de los últimos 10 años? Y acá tengo la búsqueda. ¿Sí? Anticuerpos de los últimos 10 años, una afiliación Chile, y veo que es, por ejemplo, Calergis. Vamos a ver quién es, en qué universidad o en qué instituto trabaja, y veo que es de la PUC, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa? Un referente a nivel mundial puede tener una disponibilidad, puede tener una agenda, un referente a nivel local puede tener otro. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, siendo estudiante, armando mi carrera, ¿sí? Puedo ponerme en contacto con esta persona y decirle, bueno, ¿qué me recomienda, por ejemplo, a la hora de publicar un trabajo? ¿En qué revista mandarlo? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, fíjense cuánto tardamos en obtener este dato, con respaldo, sobre todo, ¿sí? Y cuánto nos hubiese costado si lo estamos buscando en otra plataforma o en algún navegador. Entonces vamos a continuar. Vamos a entrar en el último tema, que son las publicaciones. Vamos a ir a Sources,
A Sources puedo ingresar desde cualquier lado de Scopus. Si estoy en la página principal, también voy a tener esta opción. Yo antes había abierto esto, y ahora vamos a ver para qué es. Voy a ir a Sources, ¿sí? Y vamos a hacer un ejemplo práctico. Tengo mi tesis de doctorado, está muy buena, todo el mundo me dice que la tengo que publicar. Entonces le digo a mi director de tesis, bueno, ¿dónde la publico? Me dice, bueno, anda con Claudia, ella es la que sabe, ella te puede asesorar. Perfecto, la voy a ver a Claudia. Hola Claudia, ¿cómo estás? Mirá, tengo mi tesis, ¿sí? Y me dijeron que la tengo que publicar, la puedo mandar a una publicación que está indexada en Scopus. ¿A cuál? Bueno, perfecto, me dice. Nos vamos a meter en Scopus y vamos a empezar a ver cuál es la mejor publicación, entendiendo la mejor como la más conveniente. Me dice, lo primero que tenemos que identificar es tu área de estudio, ¿sí? Sobre qué es tu tesis. ¿Por qué? Porque si vamos a la mejor publicación de Scopus es esta, la que tiene el site-score más alto. Ahora, ¿qué pasa? Es la mejor publicación porque tiene el site-score más alto, pero yo las puedo ordenar por cantidad de citas recibidas en el año y puede o no ser la misma. Fíjense, la revista que más citas recibió tiene un site-score de 4.29. ¿Sí? También puedo ir a los índices de SNP y de SIMAGO. ¿Por qué? Porque como usan información de Scopus, podemos replicar sus datos. Esto también les sirve a ustedes, ¿por qué? Porque el día de mañana quizás les van a decir, bueno, pero para este puesto tenés que tener documentos indexados en revistas que tengan un SNP o un SIMAGO de tanto o cuánto. Entonces veo la revista número 1, que tiene 4.29, es la que más citas recibió. Dijimos que site-score era un promedio, ¿sí? Entonces, muy probablemente lo que pasó fue que esta revista tiene muchos documentos indexados. Y sí, fíjense, 65.000 documentos indexados en 3 años. ¿Sí? Vamos a ver. 65.585 dividido 3 por año. Estamos hablando de 21.861 documentos por año, dividido 12. Son 1.821 documentos por mes. Es muchísimo. Ahora, ¿qué pasa? Sin embargo, es la que más citas recibió en todo Scopus. ¿Es la mejor? Según SiteScore, no. Según la cantidad de citas, sí. Entonces, eso es lo que tenemos también que evaluar. Entonces estoy con Claudia, que me dice, bueno, pero tu trabajo no es sobre cáncer. Entonces la revista de clínicos a vos no te interesa. No, mi trabajo es de marketing. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi trabajo es sobre cómo convencer a compradores indecisos que se inclinen por mi producto. Entonces, lo primero que distinguimos es el área de estudio. Yo puedo buscar publicaciones por título, por editorial, por ISSN o por área de estudio. Entonces tengo 236 publicaciones. Y acá tengo los cuartiles. ¿Todos saben lo que son los cuartiles? ¿Para qué sirven? ¿Cuál es la función del cuartil? Sí, no, me olvidé, tal vez. No. No, sí, pero sirve que lo expliques. Gracias, Pamela. Bien, los cuartiles sirven para jerarquizar las publicaciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Todas las áreas de investigación tienen sus publicaciones divididas en 4 cuartiles. Y de vuelta, ¿para qué sirve entender qué son los cuartiles o qué son? Porque el día de mañana se pueden encontrar con condiciones para un puesto, para un premio, para un concurso, para lo que sea, que diga, bueno, tiene que tener 2 o más documentos indexados en revistas de primer cuartil. ¿Cómo sé yo cuáles son las revistas de primer cuartil? ¿Sí? Bien, en Scopus acá lo tenemos. Por supuesto que va de mejor a peor, en realidad es en cuanto a impacto y visibilidad. ¿Sí? Las revistas de primer y segundo cuartil son las de mayor impacto, las de mayor visibilidad, y las de tercer y cuarto cuartil ya no tanto, aunque tienen su prestigio, por supuesto. Cuando nosotros elegimos una publicación para mandar a publicar, tenemos que tener en cuenta 2 periodos de tiempo, y si alguien es un autor publicado y está participando, por favor comente, apreciaremos su input. Hay 2 periodos de tiempo muy importantes a tener en cuenta, que es, primero, el tiempo de respuesta.
Una editorial está tardando entre 6 a 12 meses en contestar si publica o no el documento. Y segundo, el tiempo de publicación. ¿Sí? ¿Qué pasa? Yo mando mi documento, me responden en 8 meses y me dicen, te voy a publicar en 1 año. Entonces todo el proceso llevó casi 2 años. ¿Eso me sirve? ¿No me sirve? Bueno, ahí es donde vamos a tener que empezar a repetir nuestro mantra de Scopus, que es depende. ¿De qué depende? De mis objetivos profesionales, de mis objetivos personales, de qué es lo que quiero hacer yo con este trabajo. ¿Lo puedo mandar a la revista número 1? Sí, por supuesto. La revista número 1 me va a responder muy probablemente en 8, 10 meses. ¿Sí? ¿Y por qué tanto tiempo? Porque cuando mando el documento para ser publicado, no es que solamente se fija en la puntuación, la ortografía, que las citas tengan el formato, etcétera, etcétera. No, hacen un estudio sobre ese trabajo. ¿Sí? Ponen expertos a revisar que, por ejemplo, los datos sean concretos, sean coherentes, que no haya plagio. ¿Sí? Entonces, todo eso lleva tiempo e insume muchos recursos. Entonces es por eso que tardan en contestar. Y es por eso que también las revistas de primer y segundo cuartil suelen tener una pregunta en la cual suelen filtrar algunos trabajos y preguntan, ¿usted está mandando este trabajo a otra publicación para ser considerado? Si nosotros respondemos que sí, salimos inmediatamente. ¿Por qué? Porque las revistas de primer y segundo cuartil colocan muchos recursos al servicio de ese documento. Y si nosotros estamos mandando el documento a más de una revista para ser publicado, bueno, ellos pueden quizás permitirse exclusividad a la hora de publicar. Las revistas de tercer y cuarto cuartil, por supuesto que dependiendo de la disciplina y dependiendo de la flexibilidad, puede permitirse mandar a más de una. Publicar se puede publicar en una sola. ¿Sí? Eso es importante. Yo lo puedo mandar a varias para ser considerada, pero solamente puedo publicar en una sola. Entonces estoy con Claudia, estamos en la biblioteca, ya identificamos el área de mi disciplina, tengo 236 publicaciones, y Claudia me está explicando todo esto, entonces le digo, y sí, la verdad, convendría quizás mandarlo a publicaciones de tercer o cuarto cuartil, por una cuestión de posibilidades, etc. Bueno, me dice, estamos de acuerdo. Por una cuestión práctica vamos a entender que estas son las revistas de tercer y cuarto cuartil, son las últimas de la lista. Y estamos hablando con Claudia y me dice, no solamente hay que tener esto en cuenta, sino también un dato muy importante que son los años de indexación. Dijimos los años de indexación, indexar es estar en la base. ¿En qué años estas publicaciones estuvieron indexadas en Scopus? ¿Por qué? Muy importante. Año en que la revista no está indexada, año en que esos documentos no aparecen en Scopus. Así de fácil, así de duro. Yo puedo mandarlo a una revista, ¿sí? Y justo, casualmente, el año en que publica mi documento, esa revista no es indexada en Scopus. ¿Sí? ¿De qué depende? Bueno, eso lo vemos también en una charla sobre Scopus intensivo, en donde hablamos de indexación y de los factores que se tienen en cuenta. Yo acá abrí la revista número 1, el Journal of Marketing, nomás para mostrarles cómo se ve cuando una revista tiene saltos en su indexación. Aparecen los años en los que está indexada. Si después, durante un periodo de tiempo, está indexada, como en este caso, se ve así, de 1979 a 1981, y desde el 96 al presente. Entonces, ¿qué pasa? Yo me meto, veo la cobertura de Scopus, y veo que, por ejemplo, desde el 96 al presente, perfecto, no tiene saltos. Pero esto es simplemente un ejemplo para mostrarles cómo se ven los saltos en la indexación. Vamos a cerrar. Y tengo estas 3 revistas que elegí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las 3 son de marketing, las 3 tienen SiteScore, ¿sí? Y las 3 están indexadas de manera regular. Una desde el 2003, otra desde el 2009 y otra desde el 94. Y nosotros habíamos abierto el Compare Sources. ¿Para qué? Porque yo puedo graficar acá información que de otra manera quizás lo tendría que hacer a mano. Y esto lo hace por mí. Entonces pongo los títulos de las publicaciones que quiero considerar.
Y de esta manera tengo gráficos que me muestran algunos datos. ¿Sí? Entonces, pongo 3 nomás, podemos poner hasta 10 publicaciones. Yo las estoy buscando por título, ustedes las pueden buscar, por ejemplo, por editorial. Entonces yo quiero, por ejemplo, publicar en revistas de Elsevier, nada más, o de Springer, o de Wiley, etc. Y acá tengo estas 3. ¿Sí? Acá aparecen los títulos. Y veo que, por ejemplo, Sitescore están las 3 más o menos parecidas. Bueno, perfecto. Entonces, quiere decir que cada documento de estas revistas recibió 4.53 documentos. Puedo ver el SNP, ¿sí? Que es este otro factor, y vemos que hay una que se separa un poquito más. O puedo ver, por ejemplo, el Simago. Veo que Simago se comporta de distinta manera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como dijimos, tanto Simago como SNP tienen otra forma de calcular. ¿Sí? También desde qué año se calcula, por ejemplo. Cantidad de citas que reciben, qué porcentaje de documentos no reciben citas, documentos por año, todo esto lo voy a tener graficado acá. Entonces yo quería ver, por ejemplo, el Sitescore, veo que las 3 están más o menos parecidas, listo. Me quedo con estas 3. Ahora voy a hacer otro tipo de análisis, me quedan 2 análisis más para hacer. Ya analicé el área de cobertura, ya analicé los años de indexación. Ahora me toca analizar cobertura y también Sitescore, ¿no? O sea, quiere decir que cada una recibe citas. Ahora lo que me queda por analizar es la cantidad de documentos que publican por mes. ¿Por qué por mes? Si la revista es anual. Bueno, porque yo así tengo una referencia de cuántos documentos y qué posibilidades tengo de estar publicado. A mayor cantidad de documentos, mayor posibilidad. Esta revista indexó en 3 años 90 documentos, entre 2016 y 2018. ¿Sí? 90 documentos, 90 dividido 3 es 30, 30 dividido 12, estamos hablando de 2.4 documentos por mes. Bastante pocos. Esta otra revista indexó 99 documentos dividido 3 es 33, dividido 12, 2.7, pocos documentos también. Y esta revista indexó 507. 507 documentos son más o menos unos 14 documentos por mes. Es la que más publica, por ende, es la que antes me estaría publicando. ¿Sí? Yo todavía no lo mandé a ninguna de estas 3. Estas 3 son las que estoy analizando con Claudia a cuál mandarlo. Entonces decimos, bueno, buenísimo, lo mando a esta que es la que más documentos publica. Momento, me dice Claudia. Tu artículo trata diferentes temas. Me dice, en Scopus tenemos diferentes estilos de publicación. Tenés revistas multidisciplinarias y revistas especializadas. Esta es una revista especializada. ¿Cómo lo sabemos? Por esto. ¿Sí? Por las categorías que cubre y los percentiles. Esta revista habla solo de marketing y está muy bien rankeada. Está en el percentil 89. Vamos a ver las otras. ¿Qué temas tratan? Esta habla de marketing, percentil 87, muy bien rankeada, y también estrategia y management, percentil 89. Ahora, fíjense esto, está en el percentil 89 y está en una peor posición. Sí, en una está en el puesto 20 y en la otra está en el puesto 42. ¿Por qué si está en el puesto 42 tiene mejor percentil? Por esto, por la cantidad de publicaciones con las que, entre comillas, compite en el área. Y es por eso que nosotros también tenemos que ver eso. No solamente el percentil, sino que con cuántas revistas compite. Porque estoy entre 2 revistas. Una es la número 5 y otra es la número 20. Entonces, la número 5 está en el percentil 90. ¿Por qué? Porque compite con 20 revistas. ¿Sí? Ahora, la que está en el puesto 20 está en el percentil 89. ¿Por qué? Porque compite con 500 revistas. Entonces, eso también lo tengo que analizar. De nuevo, importante, no es para que esto lo empiecen a hacer mañana, no pretendemos eso con Claudia, sino que con Claudia cuando hablábamos de esto era introducir Scopus y que sepan qué es lo que puede hacer por ustedes. ¿Sí? A alguien le interesará un tema, a otros les interesará otro tema. Entonces esta cubre 2 áreas, nada más, muy bien rankeada y nada más. Me queda esta última, Electronic Markets. Y voy a ver en cuántas áreas compite, o sea, cuántas áreas cubre.
Cubre economía y econométrica, negocios y management internacional, marketing, management y tecnología de la información y ciencias aplicadas de la computación. 5 áreas. Entonces yo como autor, mandando a una sola revista, le estoy llegando a 5 públicos distintos. Y yo como bibliotecario, suscribiendo a una revista, voy a estar suscribiendo a una publicación que le puede servir a otras facultades. Puedo compartir el costo de la suscripción. Entonces es para eso que sirve Sitescore, para eso es que sirve este tipo de análisis de Scopus. Vamos a volver a la presentación y terminamos con las preguntas frecuentes. ¿Para qué me sirve Scopus? Para iniciar una investigación con información de más de 5.000 editoriales. ¿Por qué me conviene crear una cuenta de usuario? Para armar alertas, guardar búsquedas, optimizar resultados y, como vamos a ver en Mendeley también, basado en mi patrón de búsqueda, me sugiere textos, me sugiere personas y grupos. ¿Cómo encontrar un referente? A través del perfil de autor. ¿Y qué variables tener en cuenta? Vimos 4. Vimos H-index, cantidad de publicaciones indexadas, cantidad de citas y sobre todo periodo de publicación. Hay muchas más, pueden cruzar información de otras plataformas también, por supuesto. ¿Cómo encontrar la mejor publicación? A través del Compare Journals, Compare Sources, que fue lo que hicimos, ¿sí? Donde pusimos 3 títulos, vimos Sitescore, vimos SNP, vimos Imago, la cantidad de documentos, etc. ¿Y qué variables tener en cuenta? Nosotros vimos algunas, nomás ustedes pueden poner las que quieran. En una charla que tenemos sobre Scopus intensivo, vemos, por ejemplo, cuáles son las publicaciones que más indexan, por ejemplo, documentos de investigadores por país. Entonces, por ejemplo, estoy en Chile, quiero saber cuál es la revista sobre mi tema que más indexa documentos, entonces lo puedo mandar y como tiene mejor recepción, tengo más chances de estar indexado, etcétera, etcétera. Hoy vimos Sitescore, cantidad de citas recibidas, cantidad de artículos publicados y años de indexación. Los invitamos a Instagram, en @laselsevier van a encontrar tutoriales sobre Scopus, sobre ScienceDirect y sobre Mendeley, si quieren ir viendo algunos. Y ahí tienen mi correo por cualquier duda que puedan tener. Les agradezco su tiempo. Claudia, te agradezco muchísimo la colaboración en la organización de esta sesión. Dejo para que despidas a los participantes. Y si alguno tiene alguna pregunta que hacer, es bienvenida. Sí, no sé si preguntas primero. Como quieran. Vamos a detener la Sí. grabación.